Amén. Como yo sé si estamos live, vamos a ver aquí. Amén, amén. Eso es así. Eso es amén. Vamos a esperar. eh, Vamos a compartir esto aquí. Ajá. ujú, Ok. Bueno, voy a comenzar. Dios les bendiga, Dios les guarde a todos los que escuchan o van a estar escuchando en algún momento dado este live, ¿verdad? Que vamos a comenzar. Es el primer video que vamos a estar compartiendo con ustedes, el primer live que vamos a estar compartiendo a través de este medio, en esta página que, eh, ¿verdad? Pues abrí hace poco, con el título de la página es Gracias a Dios por Dios, y es una expresión que utilizo mucho, ¿verdad? Cuando la gente me pregunta por qué dar gracias, pues normalmente doy gracias a Dios por Dios, porque dando gracias a Dios por Dios, doy gracias por todas las cosas. Realmente que me sostiene es el que hasta aquí nos ha ayudado, y siempre voy a agradecer todo lo que Él hasta aquí me ha dado. Así que vean el video, vean el estudio, compártanlo, coméntenlo, eh, denme ¿verdad? Opiniones. Vamos a seguir, ¿verdad? Como dije el primero, pero vamos a tratar de paulatinamente ir trayendo estudios, mensajes de la palabra y compartiendo, ¿verdad? Con ustedes. Así que primero que todo, ¿verdad? Pues quisiera hacer una oración para que el Señor sea el que nos dirija. Como siempre, ¿verdad? Damos la gracia y la gloria y la honra solo a Él. Así que amante Dios y Padre bueno, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, esperando, Señor, que tú, Señor, alcance la vida y traigas a todos aquellos, Padre Santo, que van a estar atendiendo, Señor, a la voz de tu palabra, y vamos a expandir, Señor, tu reino y tu palabra por este medio. Te pido, Señor, que uses con poder y para tu gloria y para tu honra siempre, Padre Santo. Todo lo que aquí se diga, todo lo que aquí se haga, Señor, será para glorificarte a ti. Abre nuestro entendimiento y nuestras capacidades, Señor, y que podamos funcionar dirigidos por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Así que voy a comenzar, porque la ventaja de hacer estos live y hacer estos videos así es que, aunque al principio quizás estamos solos y no hay nadie escuchándonos y creemos que estamos, ¿verdad? Como cuando vamos a predicar solos a algún sitio y nadie nos escucha, eventualmente el video se comparte, alguien lo escucha, así que lo importante no es cuánta gente esté mirando en el momento en que tú estás transmitiendo o que yo esté transmitiendo. Lo importante es que el mensaje llegue en el momento que sea necesario. Para Dios, que conoce el tiempo perfecto, pues en ese momento entonces es que le llegará la palabra. Así que quiero comenzar, ¿verdad? Compartiendo lo que es el tema con ustedes, para que vean de qué es que vamos a hablar en esta hora. Este tema lo llevo pensando hace unos días, hace un tiempito, que llevo pensando sobre este tema, sobre cómo compartir esta palabra, eh, que me viene taladrando en el corazón hace tiempito, y algunos hermanos de la iglesia de la pues saben que llevaba esa inquietud de compartir este tema. Por eso le puse por nombre Yo en tu lugar, y tomé como base bíblica Filipenses 2:5-6, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Y de qué vamos a hablar? Mira, vamos a hablar
de la empatía, que es un valor que debe estar intrínseco en cada persona, pero la realidad es, tristemente, que no es así, que no todo el mundo tiene ese sentir de ser empático y de ponerse en el lugar de las demás personas, como decía el texto bíblico, que fue que Cristo se puso en el lugar del hombre. Y dice que la empatía en el diccionario es la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro individuo. O sea, ponerse en el lugar de otra persona. La palabra empatía es de origen griego, ¿ok? Que significa emocionado. La empatía hace que las personas se ayuden entre sí, te mueve, ¿verdad? Te hace buscar cómo satisfacer la necesidad de esa otra persona y toma en cuenta esa persona como tal. Dice en Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Y esto es bien abarcador porque cuando nosotros nos gozamos del, de la felicidad de otro, nos gozamos cuando una persona recibe una buena noticia o recibe una bendición o, o tiene éxito quizás en sus negocios, ¿verdad? Pues nosotros nos gozamos con esa persona, pero si la persona está en sufrimiento, si la persona está triste, si la persona está abatida, si la persona se siente, wow, dolida, sufrida, tiene una pérdida, entonces nosotros tenemos que detener nuestra vida y nuestro caminar y lo que hagamos y comenzar a ser empático, ¿verdad? A abrazar a esa persona, a quizá en este momento no podamos dar el abrazo físico, pero hermano, hay tantas formas de mostrarle el amor y la empatía, y que no tiene que ser solamente con contacto físico. Así que, y nos gozamos entonces con esas personas que se gozan, y nos sufrimos con las personas que sufren. Amén. Esa es parte de ponernos en el lugar de otra persona, considerándote a ti mismo, porque dice la palabra que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Lo que a ti te gusta que hagan contigo, pues mira, hazlo tú con los demás. Si a mí me gusta que me traten bien, pues yo trato bien a nadie le gusta que lo traten mal. Pero entonces nosotros deberíamos tener esa consideración para con todas las personas que están en situaciones que nosotros desconocemos y las tratamos quizás con menosprecio, quizás las tratamos eh, bruscamente sin saber qué está pasando en la vida de esa persona. Siempre mirando a quién, al ejemplo de la cruz. Dice la palabra del Señor, el mismo Cristo hablándonos, que nos dijo, oye, les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado. Ámense, o sea, en todo momento. La palabra del Señor no te dice cuándo tienes que amar, te dio un mandamiento, pues obedece. Obedeciendo ese mandamiento, nosotros entonces mostramos la empatía. Así que, ¿por qué empezamos a hablar de esto? Les dije ahorita, ¿verdad? Les dije hace un minuto que la empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente esa otra persona. Y eso te mueve a que lo ayudes entre sí. Me gusta mucho esta imagen, porque en esta imagen, si te das cuenta, si nosotros vemos a alguien en la calle pidiendo dinero, quizás pidiendo alguna limosna o está en una condición que su vida no tiene eh, muchas riquezas y escasea y está, vamos, que hay personas que son adictos, que tienen problemas de alcoholismo, que están solos en la calle. Cuando nosotros vemos a esa persona, si lo vemos desde ese punto de vista, solamente esa persona en esa situación, nosotros no vamos a entender qué está pasando a esa persona. Pero si nosotros cuando miramos a esas personas, nos reflejamos nosotros en él, entonces vamos a sentir lo que esa persona está sintiendo y nos vamos a compadecer porque nos estamos viendo nosotros reflejados en esa persona, en su necesidad, que está pasando, que está sufriendo, de que está falto. Entonces, en ese momento, nosotros pues creamos un sentimiento de empatía, un sentimiento de, ¿y si yo fuera la persona? ¿Y si yo estuviera en ese lugar? ¿Y si fuera yo el que estuviera pidiendo? ¿Y si fuera yo el que estuviera enfermo? ¿Y si fuera yo el que estuviera? Pues ese sentimiento de empatía lo que te hace es que te provoca en ti la necesidad de ayudar. Dice que la empatía debe ser un deber como creyentes de Cristo. Dice, si alguno dice que yo amo a Dios,
y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque ¿cómo tú vas a decir que amas a Dios a quien no has visto, sino amas a tu hermano a quien ves en todo momento? Y dice más en Juan, primera de Juan 2:4, que dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es difícil creer que una persona ama a Dios si no ama a su prójimo. Es difícil creer que una persona ama a Dios y le da la espalda a la necesidad, y le da la espalda al que está en sufrimiento, y le da la espalda a aquel que está en una situación que quizás no es la tuya. Es difícil creer eso, y Cristo mismo dice que si alguno dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, no ama a su prójimo, y no se comporta como que ama a su prójimo, el tal es mentiroso. Así que nosotros como creyentes tenemos que tener, no solamente como creyentes, yo digo que también como seres humanos, este sentimiento de la empatía o este valor de la empatía debe estar regado en cada vida, porque tu situación puede cambiar. La vida es constante cambio. Hoy estamos bien, mañana no sabemos cómo estamos. Así que no necesariamente porque hoy estamos bien, significa que mañana no vamos a estar como está ese que está hoy tirado, sin casa, sin hogar, sin recursos, o pasando un sufrimiento, cualquiera que sea ese sufrimiento. Así que si la palabra del Señor nos exhorta a que hagamos eso, nos dice el Señor en su palabra también que nosotros tenemos que hacer misericordia. Y nos dice aquí, Lucas capítulo 6 del 35 al 36, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Porque el que es benigno para con los ingratos y malos, dice, sed pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Perdona que le salté esta parte, dice, no esperando de ello nada y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Okay? Pero nosotros cuando demos, dice la palabra, y cuando ayudemos, no lo hagamos pensando que nos van a dar un galardón, no lo hagamos pensando que vamos a recibir algo más allá. Lo tenemos que hacer simplemente porque es el sentir que el Señor pone en nuestros corazones, es un deber como creyente. ¿Ok? Así que dice en Miqueas 6:8, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide el Señor de nosotros? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué pide el Señor de nosotros? Cosas simples. ¿Qué nos pide? Mira, pues que ame, que ayude, que te pongas en el lugar de otra persona, que sigas adelante, que busque el demostrar que en ti realmente vive Cristo, vive el Señor, que no sea solamente de palabras, tomando en cuenta siempre a los demás. Dice, mi situación no es igual a la tuya, no es igual. No todo el mundo está pasando por la misma situación hoy día, aunque todo el mundo esté amenazado por la misma situación, pero no todo el mundo bajo la misma circunstancia, bajo eh, la misma crisis, la vive de la misma forma. Hay gente que la vive bueno, es un caso, nosotros, nosotros que hemos vivido tantas situaciones últimamente, que, qué sé yo, que desde María para acá, ¿verdad? Que ahora nuestra historia se divide antes y después de María. Y entonces luego va a ser antes de María, pero después de los terremotos, o antes de María, después de los terremotos, pero antes del COVID. O sea, tenemos varias cosas que nos han estado afectando, pero todas las personas pasan la misma crisis de diferente forma. Incluso, aunque no sean crisis que afecten al país entero, o que afecten al mundo entero, una crisis personal, por ejemplo, personas que pierden un hijo, ¿verdad?
Las personas que pierden un hijo, no todos los que pierden un hijo afrontan la situación de perder el hijo de la misma forma. Unos se hunden en la depresión, unos se hunden en el dolor y otros, ¿verdad? Pues recordando la vida de ese hijo o como sea, o con la fortaleza que le da Dios, pues lo enfrentan de otra manera. No todo el mundo vive las mismas crisis de la misma forma. Por eso, entonces es que dice, mi situación no es igual a la tuya. No es igual, nunca va a ser igual. Pero dice en Gálatas 6:2, sobrellevar los unos a las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Aunque mi situación yo la lleve de una forma diferente, pues entonces yo tengo todavía la obligación de cargar a los demás en mis hombros, en mi fortaleza, eh, en, en esa fortaleza que el Señor me ha dado. En la victoria que yo tengo, pues entonces alcanzo a los demás y los cargo conmigo, ¿verdad? En mis oraciones. Dice la palabra del Señor en Romanos 15, del 1 al 2. Así que los que somos fuertes, los que ya pasamos la situación, los que ya sobrellevamos la prueba, los que ya sobrellevamos la carga y los que pudimos soportar, debemos soportar entonces la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces, porque yo pasé una situación y la superé, ya eso me hace, estoy por encima de todo el mundo y miro a todo el mundo por encima del hombro porque yo lo superé, porque yo soy el super mega cristiano y a mí nada me afecta y a mí nadie me tumba porque yo sobrevivo a estas cosas. Tengamos cuidado con esas posturas, porque esa postura nos hace creernos firmes. Y la palabra dice que si alguno de vosotros cree que está firme, pues mira que no caiga, vele. Pero entonces nos dice en Romanos 15, 1 al 2, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y mire, y soportarla y llevar esa carga con nosotros. Y que en todo momento, dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, en lo que es bueno para con nosotros, que es lo bueno para que nosotros apoyemos a nuestros hermanos, abracemos a nuestro prójimo, a nuestro vecino, a nuestro amigo, a todo aquel que está alrededor nuestro y que en este momento tiene un momento de necesidad, que aunque estamos todos en la misma crisis, pero el momento de necesidad es diferente, es muy diferente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para con eso? Pues el Señor también nos da palabra. Y nos dice, mira, somos diferentes aunque seamos iguales. Aunque somos iguales y creados todos a imagen y semejanza de Dios, somos diferentes. Entonces, nos dice la palabra del Señor en Romanos 14:5, uno hace diferencia entre día y día y otro juzga igual todos los días. Pues esa es la diferencia de pensamiento que tiene cada persona. No todo el mundo juzga las cosas de la misma forma, sino todo el mundo ve las cosas de la misma forma. Y hay quien juzga las cosas de una forma y otros pues de otra forma. Y eso no nos hace a nosotros hacer acepción de personas. Dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente y acepte entonces lo que esa persona o como esa persona ve las cosas. Entonces, dicen Hechos 10, 34, 35, Pedro, abriendo la boca, dijo, ciertamente, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, el que le teme y hace lo justo, les acepto, que Dios en todo momento nos está viendo a todos por igual. Y yo quiero que ustedes se fijen en esa imagen, porque adrede obviamente la puse, que ante Dios todos somos iguales. El rico, el pobre, el blanco, el negro, el que es profesional y el que es barrendero, que también es un profesional. O sea, no importa el estatus social que tú tengas y no importa el color de piel que tengas y no importa la diferencia que haya entre tú físicamente y otra persona, mujer, hombre, gordo, flaco, lindo, feo, ¿qué importa? Todos delante del Señor somos iguales y debajo de nosotros, debajo de esta carne, hay un mismo esqueleto, una misma osamenta que va al mismo sitio donde van todos. Y dice la palabra en Eclesiastés que un mismo acontecimiento sucede a todos los hombres debajo de la tierra. Uno mismo, no importa el estatus social que te, no importa que tú seas, no importa lo que tú hagas, no importa cómo seas. Una misma cosa nos va a acontecer y nos va a llegar el momento. Y es la muerte.
Y cuando muramos, todos vamos a ir, todos, a ese féretro o a esa urna, o no importa dónde estés. Y vamos a terminar siendo polvo, como dice la palabra. Así que no importa cómo nos veamos, no importa cómo seamos por fuera, delante del Señor todos somos iguales. Y dice en Malaquías 2:10, no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué nos portamos deslealmente unos con otros, profanando el pacto de nuestros padres? O sea, no estamos todos creados del mismo Señor. ¿No ha sido acaso el mismo Dios el que nos creó? Entonces, ¿por qué nos portamos como nos portamos con nuestro prójimo? Con aquel. Entonces, esto también es para la iglesia. Muchas iglesias, muchos de nosotros, cuando entramos a un lugar, saludamos a los que están con nosotros en la congregación, a los hermanos en la fe, y le decimos un Dios te bendiga, y al que está al lado, que no es cristiano, pues hola. Y eso es hipocresía. Eso es hipocresía. Y los hipócritas, igual que los mentirosos, tienen su lugar, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en el Seol. Así que nosotros tenemos que ser más entendidos y tenemos que asimilar esta enseñanza que el Señor a través de su palabra nos da. Dice, y si fuera yo, hazte esa pregunta en todo momento, y si fuera yo el que no tengo de comer, y si fuera yo el que esté en necesidad, y si fuera yo el que perdí mi familiar, mi hijo, mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa, si fuera yo el que perdí mi casa, si fuera yo el que perdí mi trabajo, y si fuera yo el que estoy sufriendo una enfermedad mortal, el que me diagnosticaron un cáncer, el que me diagnosticaron una leucemia, el que el médico me dijo te quedan pocos días, y si fuera yo, ¿cómo clamaría? Y si fuera yo que estoy en angustia, y si fuera yo que necesito misericordia, ¿cómo clamaría? ¿Cómo pediría al Señor? ¿Ah? Dice en Mateo 15, del 29 al 38, dice la palabra, dice, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Ellos le dijeron 7 y unos pocos panecidos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracia, lo partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Y dice, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Me gusta ese versículo 32 donde dice, Jesús llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Tengo compasión de la gente. Cristo estaba allí en ese momento. Todos los que estaban allí estaban porque Cristo estaba allí. Y todos los que estaban allí fueron porque querían escuchar a Cristo, porque querían recibir un milagro. Y Él se compadeció porque llevan 3 días en esa situación, escuchando al Señor, viendo los milagros, la gente maravillándose. Pero Él sabía que había una necesidad física. No todos son necesidades espirituales. No todo es predicar y hablar, y no me malentienda. Y no todo es eso. Hay un momento de actuar. Hay un momento de suplir la necesidad. Hay un momento de pararnos. Dejaron atrás, como pasó con Moisés, que se paró frente al mar y el pueblo empezó a clamar. Y el Señor le dice, que prácticamente le dijo, no es tiempo de clamar. Dile a mi pueblo que marche. Vienen los enemigos atrás, se van a quedar clamando ahí, los enemigos los van a matar y después va a decir que Dios no los sacó del desierto. Pero si te estoy dando salida, adelanta, camina, marcha. Así que el Señor, en esta porción de la palabra, que es parecida a la de los panes y los peces, donde el niño llevó y alimentaron a 5,000,
multiplicó esa comida para que todos ellos pudieran satisfacer una necesidad, porque tenían una necesidad. De nada le valía al Señor orar por ellos y mandarlos para su casa, porque entonces Él dice, no tienen que comer y enviarlos en ayuno no quiero, no sea que desmayen en el camino. Pues si tenían hambre, ¿cómo los va a dejar ir con hambre? ¿Cómo los va a dejar ir con necesidad? Si fueron allí por Él para que supiera su necesidad. Así que en ese momento, Cristo tomó y puso en acción, considerándose incluso Él mismo. Si fuera yo el que tuviera esa necesidad, quisiera que alguien me diera comida, que alguien satisfaciera mi necesidad. Así que dice en Romanos 14:10 y el versículo 12 al 13, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. O sea, dice, pero tú que juzgas a tu hermano, ¿por qué lo juzgas? ¿Por qué lo señalas? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué no? O sea, todos vamos a estar delante del Señor. Les dije ahorita que un mismo acontecimiento sucede a todos los que están debajo de la tierra. Es también este otro acontecimiento de que todos se van a presentar delante del Señor y todos vamos a dar cuenta a Dios de lo que hayamos hecho. Dice, así que ya no juzguemos más a los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer a tu hermano. Si fueras tú, si fuera yo, ¿qué me gustaría que hicieran conmigo? ¿Qué me gustaría que la gente hiciera conmigo? Que tuviera compasión, que me supliera alguna necesidad, que estuviera conmigo ahí. ¿Qué me gustaría si fuera yo? Así que esa es la pregunta que nosotros nos debemos hacer al momento de traer a nuestra mente, mira ese cómo está, mira este que lo que pasa, le pasa eso por esto, por aquello, por lo otro. Y rápido, somos rápidos en juzgar. Cristo fue nuestro mejor ejemplo. Dice la palabra en el libro de Efesios 5:1 y de 15 al 16, y 17 y el 19 al 21, se los voy a poner ahí para que lo vayan leyendo. Dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Dice la palabra en el versículo 1. Dice en el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y dice el versículo 19 al 21, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. El Señor nos dice en esta palabra y nos dice aquí que seamos imitadores de Él, de Dios, que aunque Cristo, su Hijo, le dijo que iba a ir a morir por la humanidad y a Él le pudo haber dolido en su alma y en su corazón, con todo y eso lo envió. Y que nos presentemos, ¿verdad? Que seamos diligentes, no como necios, como sabios, dice como sabios, como entendidos. Y nos dice en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo. Porque los tiempos son malos, los días son malos, mire, y esto no se va a poner mejor. No esperemos que se ponga mejor. Al contrario. Y les voy a hacer una ventanita, como dice mi hermana Caraballo, que hace ventanita, yo espero cerrarla. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo de señales cumplidas, de que se están cumpliendo señales, de que se están cumpliendo profecías. Pero nosotros no creamos que las profecías están cumpliendo porque en Puerto Rico está temblando, porque en Puerto Rico hubo un huracán, porque en Puerto Rico hay una situación de pandemia, porque la hay en el mundo entero, porque en Puerto Rico hay situaciones económicas. No es Puerto Rico nuestro reloj, no es Puerto Rico quien marca la venida de Cristo. Nuestros ojos deben estar puestos en Israel, porque es Israel quien marca el reloj de Dios, porque las promesas originalmente fueron para el pueblo de Israel. Y nosotros estamos añadidos por misericordia
en esa rama, en ese tronco que es Israel, y estamos añadidos por misericordia. Así que no nos creamos que somos, wow, Puerto Rico, Puerto Rico. Sí, Puerto Rico, yo amo mi país, yo amo mi isla, que ustedes no tienen idea. Pero no somos quien marca el reloj de Dios. Así que cierro esa ventanita y seguimos adelante con el tema. Mire siempre Israel, mire que las señales, porque los días son malos y se van a seguir poniendo peor. Y dice, vamos a reunirnos, ¿verdad? Aunque no nos podamos reunir físicamente, pero a través de estos medios vamos a reunirnos y vamos a exhortarnos, que haya entre vosotros salmos, cánticos, alabanza. Dice, cánticos espirituales, que alabando al Señor en vuestros corazones, que nuestros corazones sean llenos de fe, porque alguien se paró en algún momento dado y abrió un Facebook Live o abrió un YouTube o se grabó un video y lo subió y te fortaleció con la palabra, o te lo envió directamente a ti, hizo algo simplemente para ti. Simplemente grabó un mensaje y te lo envió. Y te dio con eso fortaleza y con eso te impartió serenidad y te impartió paz y te impartió fe y aumentó tu fe. Y en ese momento estamos haciendo lo que dice la palabra, dando gracias a Dios por todo, todo. ¿O acaso haremos como decía la esposa de Job cuando le dijo, maldice a tu Dios y muérete? De tantas cosas que te han pasado y Dios no te ha sacado de esa situación. ¿Y qué dijo Job? ¿Acaso nosotros vamos a aceptar de Dios solamente lo bueno y las cosas malas no las vamos a aceptar? No es que Dios envíe cosas malas, es que para nosotros, para el momento en que estamos viviendo, nos parece terrible. Pero si el Señor siempre tiene una enseñanza detrás de todo lo que nos está dando, oye, aprendamos la enseñanza para que no tengamos que repetir el examen. Aprendamos qué es lo que el Señor quiere de nosotros, qué es lo que nos quiere enseñar para que entonces así nosotros podamos ver y aprender y podamos pasar este examen que el Señor nos está dando. Dice, el Señor nos enseñó a ser humildes. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él. Les voy a tocar eso que ya mismo dice, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que son los textos base, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló y miró y a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este texto es el que quiero que ustedes vean. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien hacerlo con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores, incluso aquel que está tirado en la calle, aquel que hoy para nosotros es un tecato, aquel que para nosotros hoy es un adicto, es un alcohólico, o es un sin hogar, un deambulante, o mira, o qué sé yo, que huele mal, lo que sea. Y todas esas cosas que nosotros vemos en esa persona, con todo eso nosotros, dice la palabra, que hagamos las cosas con humildad, considerando a los demás superiores a nosotros, por encima de nosotros. Y si nosotros vemos a las demás personas superiores a nosotros, no importa qué condición esté, nosotros entonces vamos a permanecer humildes. Y la humildad, la palabra del Señor dice que el Señor exalta al humilde. Dice, amad a vuestros semejantes, como dice en Hebreos 13, 2 al 3, perdón. No olvidéis de la hospitalidad, porque en ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles, acordándonos de los presos como si estuvieras preso juntamente con ellos, y de los maltratados como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Mire, nosotros no estamos ahora, bueno, todos ahora mismo estamos experimentando una especie de encarcelamiento, pero ninguno de nosotros está en la posición en que están los que están en la cárcel, porque nosotros tenemos todavía por esperanza que podemos salir en algún momento dado, incluso salimos, estamos saliendo y ellos no tienen esa libertad. So, consideremos, acordémonos de ellos, considerándonos como si nosotros estuviéramos allá presos con ellos. Y presos en diferentes formas. Hay gente que están presa físicamente, hay gente que están presa en su mente, en su alma. Mire, gente que están pasando ansiedades, gente que están pasando momentos de pánico, están cansados de estar en sus casas, están cansados de estar solos, gente que están solas.
y que no tienen a nadie, llámelo, háblelo. Utilice el medio que tenemos ahora mismo, comuníquese por FaceTime, por Messenger, por WhatsApp, por donde sea, que los vean, que vean su cara, que vean su rostro, que vean que usted está ahí con ellos. Demuestre la solidaridad y la empatía y el amor hacia esas vidas, llamándolo, enviándole mensajes de texto, y si hay alguna necesidad, súplala. No se vaya de ahí diciendo voy a orar por ti, porque eso a nosotros no nos hace mejor creyente. Amén. Dice la palabra del Señor miren, miren ahora, que la fe, dice, tenemos que tener fe con obras. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y que no tiene obras? ¿Podrá la fe? Muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. Muéstrala. Dale. ¿Cómo tú le dices a una persona simplemente que vas a orar por esa persona y no suple su necesidad? Teniendo con qué suplirla, porque si no tienes con qué suplirla, estar en la misma situación, pues es entendible, pues vamos a orar juntos y vamos a llorar juntos. Pero si tienes para suplir una necesidad, somos salvos por fe, dice la palabra, pero no podemos dejar atrás la sobra. El himno que canté ahorita, que dice, hemos vuelto a poner a Jesús en la cruz con nuestras actitudes, fraccionando su cuerpo con nuestros conceptos e interpretaciones, ¿verdad? O sea, impidiéndole al hombre el camino al Calvario, cuando el requisito es estar cansado y tener hambre. Y a lo lejos, o como un eco, se escucha la voz de Jesús clamando por justicia, deseando calzado, comida, vestido. Dice la palabra del Señor que si lo haces a uno de estos pequeños, a mí lo hace. ¿Cuándo te vi preso y no te visité? ¿Cuándo vi que tenías hambre y no te di de comer? ¿Cuándo? Decía ahorita en los textos anteriores que nosotros no olvidemos la hospitalidad porque sin saberlo muchos hospedamos ángeles. Pues en ese momento, en el momento en que lo hicimos con un pequeño, lo hicimos con el Señor y le demostramos al Señor que nuestra fe tiene obras y que esas obras, esa acción, tiene un momento. La palabra dice en el libro de Eclesiastes que todo bajo la tierra tiene su tiempo y todo bajo el sol tiene su hora. Y hay tiempo para comer, y hay tiempo para no comer, y hay tiempo para bailar, y hay tiempo para no bailar, hay tiempo para estar alegre, hay tiempo para llorar, y hay tiempo para regocijarse, y hay tiempo para todo, dice la palabra. Pues en el momento que hay que hacer lo que hay que hacer, no podemos ponernos a orar, simplemente vamos a orar, o vamos a darle a una predicación. Y la acción y la obra, a estas alturas yo creo que la iglesia debió haber suplido la necesidad de muchas vidas, más allá de las espirituales, la necesidad física. Porque no podemos esperar que todo lo haga el gobierno y que todo el gobierno el gobierno está perdido. Y el gobierno está enfocado en ganar y ganar y robar todo lo que pueda robarse. Eso no es solamente aquí, eso es en todos los gobiernos. Todos los gobiernos son corruptos, todos los gobiernos de hombres son corruptos y todos están llenos de mentirosos, hipócritas y están ahí para hacerse ricos ellos mismos. Pero la iglesia del Señor tiene un trabajo que hacer y la pregunta es, ¿y lo estamos haciendo? ¿Y estamos yendo? ¿Y estamos actuando? ¿Y estamos poniéndole a la fe acción? ¿Tú crees que Dios es uno? Dice la palabra en Santiago. Bien hace, también los demonios creen y tiemblan. No creas que porque tú crees, no, los demonios también creen y tiemblan ante la presencia de Dios. Mas quieres saber, oh hombre, vano, que la fe sin obra es muerta. Dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. O sea,
Justificado, dice la palabra, justificado por la fe. ¿Cómo somos justificados por la fe? Pues a través de las obras, a través de la acción, a través del actuar, a través de nosotros estar ahí en el momento en que, en que la gente lo necesita, en el momento en que la gente lo anhela, en el momento en que si fueras tú te gustaría que otro lo hiciera. Así que quiero narrarles esta historia que ustedes la conocen muy bien en Lucas 10, 25, 37 para terminar. Dice, déjame ponerlo en pantalla completa para que ustedes lo vean mejor. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa? Miren que era para probarle, para ver si caía. Miren, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondió, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, acepte y vivirás. Y entonces él, queriendo justificarse, a sí mismo le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Aconteció, dice, asimismo, perdón, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó también de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echando el aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo, cuídame, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Y este muchacho le dice, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ves tú y haz lo mismo. Así que yo quiero concluir con esta parábola que todos nosotros conocemos, que es la parábola del buen samaritano, con estos textos. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién se comportó como el prójimo? ¿Quién se comportó como amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo? ¿Quién amó a ese prójimo? Le preguntó. Y él le dijo, el que usó de él misericordia. El que usó, el que demostró misericordia para con él. ¿Y qué es lo que el Señor nos dice? Pues ves tú y haz lo mismo. Sencillo. Solamente ves tú y haz lo mismo. Eso es lo único que el Señor nos pide. Eso es lo único que el Señor quiere de nosotros. Que hagamos lo que el Señor nos envió a hacer. Que vayamos al que necesita y que hagamos lo que Él nos envió a hacer. Eso es todo. Es simple. Que nos compadezcamos. Mi alacena está llena, pero no todas las alacenas del país están llenas. Mi casa tiene lo necesario para vivir, no tiene lujo. Si ustedes ven donde yo vivo, pues no es un sitio muy pero no todo el mundo tiene ni siquiera donde vivir, ni siquiera un techo. No podemos juzgar a la gente por nuestra situación. No podemos juzgar a la gente por lo que nosotros tenemos. No podemos juzgar a otros porque en mi casa llegan los chavos todavía al cheque, mi esposo está trabajando. No podemos. Tenemos que tratar de ponernos en lugar de esa persona. Pídale al Señor que le muestre la necesidad. No espere a que alguien se la diga, que se la muestre. Señor, ¿quién necesita? ¿A quién puedo ayudar? Señor, ¿a dónde voy? ¿A quién llamo? ¿A quién le envío? ¿A dónde me dirijo? ¿Ves tú? Y voy yo, y hagamos lo mismo. Vayamos y hagamos lo mismo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Le doy las gracias a los que se han conectado. Compartan el video si les parece que es de edificación a alguien. Si alguien puede ser edificado por la palabra del Señor, no por mí. Al final, después de haberlo hecho todo, uno es siervo inútil. Así que simplemente quiero dejarle con esta palabra, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde
Y en esta página pues estaré compartiendo palabras, estudios, himnos, todo lo que sienta hacer. Así que oramos al Señor y entregamos este estudio. Señor, en esta hora, delante de tu presencia, vuelvo nuevamente y te doy gracias y espero, Señor, que esta palabra, Padre Santo, sea de edificación a la vida y a aquellos que la van a escuchar en algún momento, que llegue a la necesidad, que llegues a donde está, Señor, el sufrimiento. No todos sufren por la misma situación, ni siquiera todos sufren por esta pandemia, Padre Santo. Hay muchos que están sufriendo por otras cosas, por otras situaciones en su vida que son mayores incluso que esta amenaza. Hay gente que están sufriendo porque están solos, hay gente que están sufriendo porque están tristes, hay gente que están sufriendo porque están sin Dios, hay gente que están sufriendo porque necesitan de ti. Hay gente que está sufriendo porque la culpa, Señor, no los deja tranquilos. Yo te pido, Señor, que tú a todos ellos, a todos los que sufren por una cosa o por otra, nos hagas llegar a ellos. No que tú llegues solamente, que nosotros podamos llegar a ellos, que seamos instrumentos en tus manos, Señor, y que a través de toda esta situación podamos ser de bendición, que cumplamos tu palabra, Señor. Perdona, Señor, si hemos faltado a ti, perdona. Si no hemos sido ejemplo de Cristo, perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser buenos ejemplos de ti, buenos ejemplos de creyentes, buenos ejemplos de cristianos. En el nombre del Señor, bendice a mis hermanos que se conectaron y a todos aquellos que van a escuchar. Bendice a los de nuestra congregación, Señor, y a todas las congregaciones, Padre Santo, que tienen anhelos de estar contigo en todo momento, Señor, y que ellos, Señor, sigan haciendo el trabajo y poniendo acción en su fe, obras en su fe, en el nombre del Señor. Amén. Y amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y será entonces hasta la próxima. Amén.